Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amilcar Miguel Durango Mestre, estudiante de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad de Córdoba, cuarto semestre. En el curso de Tendencias Pedagógicas estuvimos abordando la pedagogía de Olga Lucía Zuluaga, una colombiana que nos propone un modelo pedagógico muy innovador y relevante en el siglo XXI, del cual vamos a ver qué es ese modelo pedagógico, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus elementos más importantes, cómo se aplica ese en el aula de clase y sobre todo cuáles son las conclusiones respecto a la importancia del mismo en el ámbito educativo y en el ámbito social para la transformación de la nación. Así que vamos a ello. En primera instancia, tenemos que el modelo pedagógico de Olga Lucía Zuluaga puede ser definido como aquel que engloba desde un punto de vista transversal y social la educación, lo que quiere decir que este modelo va más allá de simplemente educar seres humanos, sino que transforma la sociedad a través de la calidad educativa que se le brinda al ser humano y sobre todo basado en experiencias y en vivencias. Por otro lado tenemos que esta busca la transformación de seres humanos y sí, efectivamente ese modelo pedagógico, esta pedagogía busca la transformación de los seres humanos desde su interior para que proyecten esta transformación a la sociedad. La autora de esta pedagogía es la colombiana Olga Lucía Zuluaga, quien a través de sus obras nos ha mostrado una perspectiva distinta de nosotros como educadores, nos ha mostrado una perspectiva distinta del cómo podemos impartir conocimientos a través de nuestras competencias y a través de nuestra labor docente. Por otro lado, observamos los propósitos de esta pedagogía. En primer lugar, tenemos la promoción o promover el pensamiento crítico. Eso quiere decir que nosotros, como educadores, debemos fomentar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Y el pensamiento crítico no es más que el razonar cuantitativamente, cualitativamente, conscientemente respecto a las problemáticas que hacen parte de nuestras vidas en cuanto a nuestro ámbito educativo, pero además de eso en cuanto a nuestro ámbito social y general. Así que todo lo que conlleve a una problemática en cuanto a su resolución hará parte del pensamiento crítico que tenemos para dar respuesta a los mismos, dar soluciones a las problemáticas y resolver incógnitas. Por otro lado tenemos a las habilidades, y cuando hablamos de habilidades no solo hacemos referencia a las habilidades cognitivas, sino también a las habilidades motrices desde el área de educación física, de la recreación y los deportes. Esto para que las habilidades cognitivas y las habilidades motrices se interrelacionen y podamos formar seres humanos integrales, al igual que el desarrollo de los valores en los educandos, lo que garantiza que los estudiantes sean más afectivos, lo que garantiza que los estudiantes sean emocionales y por lo tanto tengan bases motivacionales para facilitar el aprendizaje, para facilitar las condiciones en las cuales estos aprenden y sobre todo para facilitar la volutividad de participación en actividades educativas, académicas y sociales de los mismos. Todo eso con la finalidad de transformar seres humanos en su proceso educativo. Y sí, como lo mencioné anteriormente, esa transformación trasciende, esa transformación no solo es educativa, esa transformación es social, esa transformación es afectiva, esa transformación es motriz, lo que garantiza que nosotros podamos brindarle calidad a los mismos en su proceso de educación. Y con esto se tienen que los aprendizajes deben ser significativos, se debe garantizar el aprendizaje significativo de los mismos. Con estos aprendizajes significativos se puede lograr que todos los conocimientos
que se adquieran en el aula de clase o en cualquier contexto académico puedan ser aplicados en la vida cotidiana, siendo ese uno de los propósitos más importantes a la hora de educar. Que todos, absolutamente todos los aprendizajes apropiados puedan ser utilizados como medios para dar solución a las problemáticas sociales que cotidianamente hacen parte de nuestras vidas. Procedemos a los elementos fundamentales de esa pedagogía. En primera instancia tenemos el discurso del docente y la aceptación de las ideas por parte de los estudiantes, siendo ese uno de los aspectos más relevantes, más importantes, ya que el discurso debemos mantenerlo siempre claro, siempre conciso, veraz y sobre todo impactante para la vida del estudiante y para la vida de las personas que nos escuchen, ya que todos, absolutamente todos nuestros conocimientos los impartimos a través de un discurso y a través del acto pedagógico. Por otro lado tenemos la historicidad de la pedagogía. Eso quiere decir el cómo se ha venido modificando la práctica pedagógica a través del tiempo, cómo estas modificaciones han incidido para que vaya cambiando la forma en la cual se enseña y se aprende. Esto garantiza que nuestro acto o nuestra labor pedagógica sea aún más efectiva, ya que podemos promover y proponer nuevas formas para impartir conocimiento. Hay una frase célebre que dice que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si nosotros, como docentes, como futuros licenciados en Educación Física, Recreación y Deportes, no estamos dispuestos a modificar esos patrones de enseñanza y aprendizaje, vamos a repetir los mismos errores que cometieron nuestros antecesores. Por otro lado tenemos el garantizar la transformación de seres humanos. Y todo eso nos lleva a un elemento básico: transformación, emancipación, el hacer que los estudiantes que llegan con ciertas competencias las potencialicen y las desarrollen aún más. Basándonos en los pilares de la educación del siglo XXI, tenemos el ser, el saber, el hacer, el saber convivir, pero aparte de eso también tenemos retos actuales, como por ejemplo lo son los saberes tecnológicos y los saberes emocionales o afectivos. Todos esos pilares se interrelacionan para formar seres humanos integrales y preparados para el nuevo mundo. La aplicación en el aula de clases se evidencia con la participación de los estudiantes en todo momento frente al discurso del docente o frente a la actividad que se esté desarrollando, y la posibilidad que le da de poder aceptar, de poder dar validez a los pensamientos que tengan sus estudiantes frente a la temática que se está abordando en un determinado momento. El discurso del docente es claro, conciso en todo momento en el aula de clases, y esto se puede evidenciar a través del impacto que tiene frente a los mismos. Por último, y como punto más importante, encontramos las conclusiones, es decir, ¿qué podemos rescatar de todo lo que ha sido esta pedagogía desde su aparición hasta la actualidad? En primer lugar, tenemos que esta pedagogía es de transformación social y se ha venido recalcando desde un primer momento. La transformación social siempre va de la mano con la pedagogía de Olga Lucía Zuluaga. Ella apunta a transformar seres humanos en sociedad desde la educación. Y no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, a nivel global. Un ejemplo claro es que un estudiante originario de Brasil, que vive en Colombia, estudia en Colombia, fomenta la transformación social no solo a nivel de su nación, sino a nivel internacional. Otro ejemplo claro son algunos estudiantes originarios de Venezuela que estudian en Colombia
se están educando en una cultura, en un país totalmente distinto a su país de origen. Pero eso no quiere decir que no tengan acceso a educación. Todo lo contrario, tienen acceso a educación y fomentan, promueven la transformación social a nivel internacional, a nivel global. En segundo lugar, tenemos que el aprendizaje debe ser significativo en todo momento para preparar seres humanos a la realidad de la sociedad. Y sí, efectivamente, ese es uno de los grandes retos de esta pedagogía. El construir, el formar seres humanos que sean capaces de defenderse ante la sociedad, ante las adversidades que hacen parte de la vida cotidiana, ante las adversidades que hacen parte de cualquier sociedad humana, y por lo tanto se forjen seres humanos fuertes, tanto física como psicológica, como cognitiva, así como socialmente. En tercer lugar, tenemos que los estudiantes deben ser dueños de los conocimientos adquiridos para potenciar la autonomía de los mismos, y esto se ve reflejado al momento de desarrollar sus competencias de aprendizaje, y no solo de desarrollarlas, sino de aplicarlas a un determinado contexto. Es allí donde nos damos cuenta, como docentes, si realmente los conocimientos han llevado a fomentar el aumento de la autonomía del estudiante, que el estudiante se apropie de lo que sabe, que se crea el cuento de que sabe sobre la temática y de que puede aplicarla en cualquier contexto, independientemente de cuál sea este, sea rural, sea urbano. Este pueda tener autoseguridad respecto a los conocimientos que ha adquirido. Y por último, pero no menos importante, está la conclusión de que ese debe ser uno de los modelos pedagógicos idóneos para cualquier contexto pedagógico, y es precisamente por su objetivo principal, que es la transformación del ser humano desde todos sus ámbitos educativos, desde todos sus ámbitos académicos, desde todos sus ámbitos sociales, lo que sí o sí va a estar determinando la calidad educativa que podemos prestarle nosotros como docentes a los estudiantes y población en general para el mejoramiento de la calidad de educación en nuestro país, pero también a nivel internacional, lo que tendría sentido para la transformación de la sociedad en específico desde nuestro acto o labor pedagógica. Eso es todo respecto a la pedagogía de Olga Lucía Zuluaga. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.